Estoy a punto de revelarte algo que puede sorprenderte y enfadarte. Tu médico probablemente está usando objetivos de glucosa en sangre equivocados para ti. No porque tu médico sea incompetente, sino porque las guías médicas tratan a todos los diabéticos por igual, independientemente de la edad. El mismo objetivo de glucosa en sangre que se recomienda para una persona sana de 35 años es el mismo objetivo que tu médico intenta alcanzar contigo a los 68, 75 u 82 años. Y una investigación publicada este mismo año demuestra que este enfoque es peligroso para los adultos mayores. Mantener el azúcar en sangre demasiado bajo en personas mayores causa más daño que permitir niveles ligeramente elevados, más caídas, más confusión, más hospitalizaciones y más muertes. Sin embargo, la mayoría de los médicos no lo saben. Siguen guías obsoletas que podrían estar perjudicándote. Soy la Claire Whitmore. Y después de 20 años como cirujana cardíaca trabajando con pacientes diabéticos, he visto lo que ocurre cuando los objetivos de glucosa son incorrectos para los adultos mayores. He visto caídas devastadoras, hipoglucemias peligrosas, deterioro cognitivo. Todo porque los médicos insistían en lograr el mismo control estricto en un diabético frágil de 80 años que en una persona sana de 30. Y voy a decirte exactamente cuáles deberían ser realmente tus objetivos de glucosa según tu edad y tu estado de salud. Pero todavía no voy a revelar esos números porque primero necesitas entender por qué los médicos usan objetivos equivocados y qué sucede cuando lo hacen. Comenta abajo tu edad y el objetivo de glucosa en ayunas que te dio tu médico. Por ejemplo, edad 73. El médico dice mantener la glucosa en ayunas por debajo de 100. Necesito ver qué objetivos están recomendando los médicos. Déjame contarte sobre Harold, porque su historia te va a aterrorizar. Harold tenía 78 años. Era diabético desde hacía 12 años. Su médico estaba orgulloso de lo bien que estaban controlando su diabetes. Tenemos que prevenir complicaciones, le decía a su médico en cada visita. El control estricto es esencial. Queremos tu glucosa en ayunas por debajo de 100 y tu A1C por debajo de 6. 5. Cuanto más estricto sea el control ahora, más sano estarás a largo plazo. Harold asentía. Confiaba en su médico. El médico estaba haciendo todo según el libro, siguiendo las guías más recientes y usando múltiples medicamentos para lograr un control perfecto. 3 medicamentos, metformina 2 veces al día, glipicida por la mañana e insulina antes de dormir. Con este régimen, los números de Harold se veían perfectos en el papel. Glucosa en ayunas entre 95 y 105, A1C de 63. Su médico le mostraba los resultados con orgullo. Control perfecto, decía sonriendo. Esto es exactamente donde queremos que estés. Tus números son mejores que los de la mayoría de los diabéticos de la mitad de tu edad. Harold sonreía, asentía y aceptaba los elogios. Pero por dentro se sentía terrible, absolutamente terrible. No quería quejarse. Sus números eran perfectos. El problema debía ser otra cosa. Debe ser solo la edad, pensaba. Eso pasa cuando tienes 78 años, ¿no? Los episodios empezaron siendo pequeños. Unas cuantas veces al mes, Harold se despertaba en mitad de la noche sintiéndose extraño, tembloroso, sudoroso, confundido sobre dónde estaba. Su esposa, Ellen, se despertaba y lo encontraba sentado al borde de la cama, desorientado. «Harold, ¿estás bien?», le preguntaba, sacudiéndolo suavemente. Él la miraba con la mirada perdida. «No lo sé, me siento raro». Ellen había aprendido a medirle el azúcar cuando esto pasaba. Le pinchaba el dedo, miraba el medidor, 55, a veces 60, a veces tan bajo como 52, peligrosamente bajo. Corría a buscarle jugo, lo hacía beberlo y se sentaba con él hasta que el azúcar subía y su mente se aclaraba. «Tuviste otra bajada», le decía. «Tu azúcar estaba en 55. Esto empezó a ocurrir con más frecuencia. Una vez por semana, luego 2, luego 3 veces por semana, siempre de noche». Ellen lo rescataba. Desarrollaron una rutina, jugo en la mesita de noche, medir el azúcar. Cuando parecía confundido, dar jugo.
esperar a que se recuperara. Harold se lo mencionó a su médico en la siguiente cita. He estado teniendo estos episodios, explicó. Azúcar baja en mitad de la noche. Mi esposa tiene que darme jugo. Ahora pasa 2 o 3 veces por semana. El médico revisó el registro, miró el A1C6. 3. Perfecto. Su control general es excelente, dijo. Estas bajadas ocasionales son manejables. Solo lleve tabletas de glucosa, como un refrigerio antes de dormir. No queremos reducir los medicamentos y perder este hermoso control que hemos logrado. Harold asintió. El médico sabía más. Empezó a comer un refrigerio antes de dormir todas las noches. Colocó tabletas de glucosa por todas partes, en el coche, en los bolsillos, en la mesita de noche, junto al sillón. Se volvió hipervigilante para prevenir bajadas mientras mantenía el control estricto que su médico exigía. Pero los episodios no se detuvieron, empeoraron. Ahora también ocurrían durante el día. Estaba viendo televisión y de repente se sentía tembloroso. Trabajaba en el garaje y sentía que la confusión lo invadía. Se medía el azúcar, 58, 62, 65. Bajo. Siempre bajo. Comía tabletas de glucosa, esperaba que pasara y continuaba con su día. Ellen estaba aterrorizada. Esto no puede estar bien, le decía. Estás teniendo bajadas peligrosas 3 veces por semana, a veces más. Esto no es seguro. Tienes que decirle a tu médico que así no funciona. Harold volvió al médico. Le mostró la frecuencia de los episodios. Explicó cómo afectaban su vida. Cómo tenía miedo de estar solo, cómo ella tenía que vigilarlo constantemente. El médico revisó los datos, pareció preocupado, pero luego miró el A1C. Seguía en 6. 3. Su control promedio sigue siendo excelente, dijo. Solo necesitamos ajustar mejor los refrigerios. Quizá añadir otro por la tarde. Hemos trabajado mucho para bajar su A1C, y no quiero reducir los medicamentos y ver que vuelva a subir. Esto continuó durante 8 meses. 8 meses viviendo con miedo, 8 meses con Ellen vigilándolo constantemente. 8 meses de jugo, tabletas de glucosa y rescates nocturnos. 8 meses de elogios por el A1C, mientras ignoraban los síntomas. Hasta que un martes por la tarde, Harold conducía hacia el supermercado. Un trayecto de 5 minutos. Pensaba en lo que Ellen le había pedido. Leche, pan, huevos. Estaba detenido en un semáforo en rojo, y entonces lo sintió. Ese temblor familiar en las manos, sudor en la frente, los pensamientos volviéndose confusos. No, ahora no, no mientras conduzco. Intentó agarrar las tabletas de glucosa del portavasos, pero sus manos temblaban demasiado. No pudo abrir el envase. El semáforo se puso en verde. Empezó a avanzar. Tenía que llegar a casa. Tenía que detenerse en algún lugar. Pero el temblor empeoraba. La visión se volvía borrosa. Los pensamientos se dispersaban como hojas al viento. ¿A dónde iba? ¿Por qué estaba en el coche? No lo recordaba. Intentó orillarse, pero su cuerpo no respondía bien. Todo se movía en cámara lenta. Entonces el mundo se oscureció. El coche se desvió a la izquierda. Cruzó la línea central y chocó de frente con el tráfico que venía en sentido contrario. El otro conductor no tuvo tiempo de reaccionar. Choque frontal. Metal retorciéndose. Vidrios rompiéndose. Airbags desplegándose. Harold despertó en la sala de emergencias. Tenía el brazo roto, costillas rotas, la cabeza latiéndole. Una conmoción cerebral severa. No recordaba el accidente. No recordaba nada después del semáforo. La enfermera de urgencias midió su azúcar al llegar, 48. Hipoglucemia severa. Eso fue lo que causó la pérdida de conciencia. Eso fue lo que causó el accidente. El otro conductor estaba en el cubículo de al lado, pierna rota. Posibles lesiones internas. Harold podía oírlo gemir de dolor. Harold había hecho eso. Había herido a alguien. Una persona inocente que solo iba camino al trabajo. Harold empezó a llorar. Pensó que era su culpa, que su cuerpo lo había traicionado. El control estricto que su médico insistió en mantener casi lo mata y dañó a otra persona. Al día siguiente, una endocrinóloga fue a verlo. Revisó su caso, su lista de medicamentos, sus registros de glucosa, la frecuencia de hipoglucemias.
Su rostro era serio. Señor Harold, dijo con suavidad, su médico de atención primaria fue demasiado agresivo con su control de la diabetes. Usted tiene 78 años. Tiene un historial documentado de hipoglucemias frecuentes y está tomando 3 medicamentos, incluyendo insulina y una sulfonilurea. Sus objetivos eran demasiado estrictos para su situación. Harold estaba confundido. Pero mi médico dijo que mi A1C era perfecta. 6.3. Dijo que era un control excelente. La endocrinóloga negó con la cabeza. Para alguien de 78 años con su historial, un A1C de 6.3 es peligroso. Vamos a hacer cambios importantes. Apuntaremos a una glucosa en ayunas de 110 a 131 A1C alrededor de 7.5 a 8.0. A su edad, prevenir la hipoglucemia es mucho más importante que lograr números perfectos. Harold sintió que la rabia le subía al pecho. Entonces el control estricto que mi médico exigió casi me mata, dijo con la voz temblorosa. He tenido bajadas peligrosas durante 8 meses. 8 meses. Y no quiso ajustar mis medicamentos, porque quería mi A1C por debajo de 6.5. Ahora estoy hospitalizado con huesos rotos. Y causé un accidente que hirió gravemente a otra persona. La endocrinóloga lo miró con compasión. Lamento mucho que esto le haya ocurrido. Las guías para el control de la glucosa en adultos mayores son muy diferentes de las de los adultos jóvenes. Su médico aplicó objetivos de adultos jóvenes a usted. Es algo tristemente común. Harold cerró los ojos. 8 meses de sufrimiento. 8 meses de miedo. Todo era prevenible. Y fue entonces cuando susurró, ¿por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué tuvo que ocurrir un accidente para que alguien se diera cuenta de que mis objetivos estaban equivocados?